¿Qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos que no ocupamos ningún cargo de jerarquía política, para mejorar la educación pública? Esa fue, de hecho, la inquietud de un grupo de profesionales que el año pasado formó la Asociación Civil Enseña Uruguay. Pusieron el foco en los liceos y escuelas de UTU ubicados en zonas de contexto crítico, donde siempre quedan vacantes muchas horas de clase, y armaron un sistema para reclutar y capacitar a estudiantes universitarios avanzados o ya recibidos de distintas carreras que tuvieran interés en cubrir esas horas docentes. En marzo de este año comenzaron a trabajar ya en esas instituciones los primeros voluntarios. Y ahora, en estos días, está abierto el segundo llamado a aspirantes que vence en noviembre. Mientras tanto, la organización ya se plantea otros objetivos. Vamos a adentrarnos en esta iniciativa, vamos a conocer qué es Enseña Uruguay. Estamos con Juan Martín Fernández, que es su director ejecutivo. Juan Martín, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Este es el segundo año de funcionamiento de Enseña Uruguay. Sin embargo, es probable que muchos de nuestros oyentes no la conozcan, no conozcan Enseña Uruguay. Ustedes han optado por un perfil bastante bajo. ¿Por qué? No, nosotros entendemos que lo importante es empezar a hacer primero, empezar a sentirnos seguros de lo que estamos haciendo y el trabajo que estamos haciendo, para después de a poco empezar a comunicar. Entonces estamos en ese proceso de entender mejor lo que hacemos y fortalecer nuestro programa y lo que estamos haciendo. Sobre el origen de este proyecto, yo comentaba algo recién en la introducción. ¿Podemos profundizar cómo fue esa inquietud inicial? Bien, como decías muy bien, es un grupo de profesionales de la sociedad civil que, bueno, en base a lo que pasa en la educación pública en Uruguay, algunos desafíos que está enfrentando, nos pareció importante comprometernos y apoyar de alguna forma de donde nosotros podríamos. Y particularmente vimos un espacio ahí, que son esas horas vacantes que muchas veces quedan, y donde hay profesionales que pueden estar habilitados para darlas, y la idea es seleccionarlos y capacitarlos y apoyarlos durante 2 años para que den clases y para que sea positivo para los estudiantes y también para ellos esa experiencia, ¿no? ¿Quiénes fueron ustedes? ¿Quiénes fueron los que arrancaron? Algo dijiste, pero sí, veamos un poco más en detalle. Bien, era un grupo de jóvenes, profesionales, bueno, algunos nombres de la casa, Nicolás Albertoni, Lucía Arbolella, Felipe Algorta, son un grupo de jóvenes profesionales, Alejandra Rossi, que pensaron esta idea, que es parte de una red mundial que se llama Teach for All, que trabaja en 35 países, y que, bueno, la idea era pensar y ver si podía ser posible acá, y bueno, en un momento agarré yo la posta y la fundamos, y ahí empezamos a comprometer más gente, que eso creo que es algo que para destacar, o sea, la solidaridad y el compromiso del uruguayo es impresionante, ¿no? Porque se ha sumado muchísima gente a esta causa. Demos algún dato tuyo para que sirva como ejemplo de ese grupo, ¿no? Juan Martín Fernández tiene 29 años. 29 años. Es licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Egresaste en el 2013. 2013, sí. ¿Y estás estudiando magisterio al mismo tiempo? Sí, empecé este año a estudiar magisterio, sí. Igual no sé si lo voy a terminar, pero sí para empezar a entender un poco más. Y soy profesor también, soy profesor de matemáticas. Entonces creo que el tema sobre todo de la pedagogía y la didáctica y entender más a los adolescentes, bueno, en este caso a los niños, es una cosa que me importa bastante, así que hay que seguir formándose y entender mejor lo que uno está haciendo. Esta idea de capacitar universitarios para que den clases en secundaria no es un invento de ustedes. Algo mencionaste de una institución en la que ustedes se apoyan, que existe en otros países. Vamos por ese lado, veamos. Bien, algo más. Perfecto. Sí, Teach for All es una organización que trabaja, por eso digo, en 35 países. Acá en la región está en Argentina, por ejemplo, en Chile, en Colombia, bueno, en Perú. Y lo que hace justamente es eso, es un movimiento de jóvenes que es muy interesante, que comparten este compromiso por construir una educación más justa e inclusiva. Y en ese sentido lo que hace es comprometer más gente, o sea, aparte de la hipótesis de que hay que comprometer más gente en la educación. Y bueno,
entonces desarrolló un método de capacitación y formación para profesionales que no hayan tenido experiencia previa en docencia, pero que sí que tengan un compromiso y ciertas habilidades de liderazgo y de comunicación y de empatía con los gurises que le permita desempeñarse correctamente como docente. Eso obviamente en el capítulo local acá en Uruguay, que es una organización totalmente local, la organización que fundamos nosotros, somos parte de esta red, pero somos locales, bueno, en diálogo con las autoridades y con el sistema educativo, encontramos ese lugar, esa faltante de docentes que hay, y que en el estatuto docente está permitido que profesionales puedan dar clases. Ese es un punto que conviene aclarar, porque algunos oyentes pueden estar saltando en este momento, pero ¿y cómo? Por ser estudiantes universitarios, ¿ya van a estar habilitados para dar clases en secundaria o en UTU? Sí, en las materias que nosotros trabajamos, casi el 50% no son egresados del profesorado, que son las materias justo deficitarias, y ya hay muchos profesionales o estudiantes de formación docente que dan clases, y nosotros la idea es contribuir a eso y dar una capacitación que obviamente intenta hacer por lo menos para ciertas cosas básicas de que se puedan desempeñar correctamente en el aula. Lo que tú decís es que ya ocurre, bueno, es un hecho, no es un descubrimiento, ocurre. Hay en varias materias profesores dando clases que no son graduados como profesores, que lo hacen a partir de los conocimientos adquiridos en su formación universitaria. No necesariamente esas personas tienen formación en pedagogía. Lo que ustedes procuran es que estos ejemplos, aquellos en los que ustedes trabajan, ellos sí tengan esas herramientas. Sí, tengan algunas herramientas que basados en este programa que les permita un correcto desempeño en el aula. Entonces, fundamentalmente en 3 ejes que nosotros son los que trabajamos, que es en herramientas pedagógicas y la didáctica de la asignatura, en reflexión personal. Nos parece que es importante que la persona entienda lo que está haciendo y se comprometa, y en entender el contexto, creo que como adolescentes, sobre todo de contexto vulnerable, es complejo, y es importante entender hacia dónde vamos para realmente que ese compromiso se sostenga durante los 2 años, ¿no? Enseguida quiero que nos detengamos en eso, en el reclutamiento de esos voluntarios para ser profesores. Pero antes, sí, más en general, ¿cuáles son los objetivos de este programa, de lo que Enseña Uruguay se ha propuesto? Nosotros, como Organización de la Sociedad Civil, pretendemos sumarnos y contribuir a los objetivos que tiene el sistema educativo público. Principalmente es contribuir a bajar la deserción, que es una cosa que nos parece súper importante, que es uno de los desafíos más grandes que ha tenido este intento de masificación de la educación media, que es un desafío a nivel mundial, pero que en Uruguay tiene un reflejo bastante duro. Entonces, nosotros tratar de contribuir ahí, y obviamente contribuir también en aprendizajes, en tratar de que estas personas, estos adolescentes, adquieran los aprendizajes que corresponden para su edad. Entonces, ahí nos parece que nada mejor que haya profesor, en lugar donde esa silla estaría vacía, poder contribuir con personas, por eso vuelvo a decir, que son habilitadas, que respetan todo el estatuto docente, y que nosotros le brindamos esa capacitación y ese apoyo continuo, ¿no? Creo que una cosa importante... Ese es el objetivo de fondo, ¿no? Sí. Pero también supongo que hay objetivos relacionados con esos universitarios que van a dar esas clases. Exactamente. Hay otra parte que es muy importante, y creo que es como el valor agregado, el plus que tiene esta organización, y que a mí, por ejemplo, me atrajo mucho, que es que estos 2 años también sirvan como un proceso de conocer, de entendimiento y de reflexión de lo que pasa en el sistema educativo, y que después en sus carreras profesionales sigan siendo profesionales en sus carreras, o se dediquen a la docencia o algo de la educación, siempre tengan en cuenta el sistema educativo. A mí me gustaría que de la manera que todos los profesionales, tanto de todo el país, se hayan comprometido de cierta forma con el sistema educativo, porque creo que esa es la gran diferencia entre los sistemas educativos que funcionan y los que no. O sea, el compromiso de toda la sociedad con los resultados, ¿no? Para empezar, claro, sí, conocer la educación pública. Capaz que algunos de estos profesores que ustedes están reclutando, capaz que vienen de instituciones privadas, sí, y no conocen los liceos públicos, sí, o no conocen los liceos públicos de contexto crítico, ¿no? Sí, eso, pero también desde el rol, no es lo mismo como estudiante. Sí tenemos algunos profesores que vienen de contexto crítico, o sea, hay uno particularmente, pero no es lo mismo como estudiante que como profesor, y el desafío enorme. O sea, nosotros
revalorizamos el rol docente como agente transformador. Creemos que es impresionante la capacidad que tiene un docente de generar algo en la vida de los estudiantes, y entonces ahí duplicamos nuestra apuesta, ¿no? Decimos, bueno, poner gente súper comprometida, con ciertas habilidades que realmente generen una huella en los estudiantes, ¿no? Ustedes han dicho, leí en antecedentes, ustedes buscan jóvenes que se coman la cancha, sí. Que interactúen, que pregunten, que motiven, que logren incentivar. Exactamente, estamos tratando de buscar gente realmente que tenga un espíritu crítico y que sea realmente que logre logre pensar fuera de la caja, que logre preguntar, presionar y que lleve a su estudiante a su máximo potencial. No estamos pensando gente que vaya a ocupar esa vacante y esté calladito y quieto, ¿no? Que realmente vaya y que esté... Sí. Igual pero también supongo que esta experiencia de un par de años por lo menos dando clases, después le va a servir en su propia profesión a cada uno de ellos, ¿no? Exactamente, sí. Hemos visto, y sobre todo los países que han estado más avanzados con este tipo de programa, cómo después en la historia profesional, este hito de 2 años de dar clases se reconoce como algo súper importante. Porque imagínate que tenés que liderar 30 personas, tenés que alcanzar objetivos, hay cosas que son transversales a todas las profesiones y que en la docencia se practican y se ejercitan mucho, y es un desafío enorme. Realmente lo que damos clases sentimos que a veces no podemos y que es realmente difícil, y entonces requiere un compromiso, y haber atravesado este programa es un plus para la carrera profesional. Nosotros nos encontramos con mucha gente que nos dice que bueno, después de la universidad uno sabe menos de lo que cuando entró, se va con más preguntas, y esta es una forma de entrar a la cancha y desde la cancha contribuir y crecer como persona, pero también profesionalmente. Así que eso le va a servir después, por ejemplo, al arquitecto, le va a servir después al contador público, le va a servir al ingeniero. En países, por ejemplo, acá te lleva más tiempo, en Inglaterra es elegido como uno de los 3 lugares para comenzar tu carrera profesional, esto de la docencia. Entonces, de todo, no ONGs, de empresas, de todo, es uno del top 3 de las primeras elecciones que hacen los estudiantes. ¿Por qué? Porque interpretan que ahí está un compromiso por el país, pero también esto que nos decimos que se llevan ellos como profesionales. Seguimos conversando con Juan Martín Fernández, economista, pero al mismo tiempo estudiante de magisterio, que está con nosotros hoy como director ejecutivo de la Asociación Civil Enseña Uruguay. Una asociación y un programa que estamos comentando que nacieron a partir del diagnóstico, ese del que los medios de prensa hablamos todos los años, ¿no? El problema grave de horas de clase no asignadas, que a veces es cuestión de unos meses y a veces es cuestión de todo el año directamente en algunos liceos o en algunas escuelas de UTU. Ese problema, desde que ustedes largaron, ha mejorado en algo, ¿no? Sí, ha mejorado bastante. Creo que el sistema de elección de horas está mejorando, paulatinamente está mejorando, y creo que eso ayuda mucho. Ojalá en breve no suceda más. Pero también hay un problema de fondo, que eso es un tema coyuntural. Hay un tema de fondo de que si se intentan resolver el tema de la deserción, el sistema educativo va a necesitar más gente igual, ¿no? O sea, a medida que estamos viviendo un momento... O sea, para ustedes el disparador fue las horas de clase vacantes, pero suponiendo que se cubran todas las horas, ¿ustedes tienen cómo seguir o entienden que tiene sentido que sigan? Bueno, nosotros apoyamos profesores, son ellos, o sea, no somos nosotros los que los ubicamos en el liceo, son los profesionales que eligen las horas y que toman. Nosotros creemos que mientras nuestra propuesta siga aportando valor desde el punto de vista que involucra más gente y contribuye a la educación, no es solamente las horas vacantes. O sea, encontraremos otra forma de seguir contribuyendo a la educación desde ese lugar, desde entrenar y traer profesionales y comprometiendo más gente con el tema educativo. Vayamos a la explicación del procedimiento. ¿Cómo opera todo esto? Bien. Primero hay un llamado. Sí, el programa tiene 4 etapas. La primera es una convocatoria, que es la que está abierta ahora hasta el 30 de noviembre, donde profesionales o estudiantes avanzados se pueden postular con 2 requerimientos. El primer requerimiento es que cumplan con las condiciones que pide secundaria, que están en nuestra página web www.ensenauruguay.org. Ahí lo pueden encontrar los requerimientos mínimos. Y después la segunda parte es una selección que hacemos nosotros dentro de las personas que pueden ser habilitadas, de acuerdo al compromiso, habilidades. Bueno, es toda una rúbrica que mide y que intenta prever que esa persona se va a desenvolver correctamente en un salón de clases.
Eso es la segunda etapa, que es la selección que hacemos nosotros, que la vamos a hacer en diciembre. Después hay una capacitación previa, durante el verano, se hace una capacitación bastante intensa previa al comienzo de clases. Y después, una vez en el aula, durante 2 años, se le hace un apoyo continuo, una formación continua, que creo que eso es uno de los plus más importantes que tiene el programa y que las cosas que este programa me parece puede compartir con el sistema educativo en general. ¿Cómo funciona ese acompañamiento? Claro, porque hay un reclamo, creo, general de muchos docentes de eso, de sentirse a veces que desbordado por ciertas situaciones y ciertas complejidades, y donde el apoyo del punto de vista, nosotros hacemos un apoyo en dos ejes, uno en personal, en apoyar esos desafíos que a veces nos superan como profesionales, pero como personas, y también ir observando clases y entendiendo la dinámica del aula y logrando soluciones súper concretas para ese grupo, para ese salón de clases, entendiendo que la heterogeneidad ya es un dato de letra, y entonces de eso tenemos que reaccionar con medidas súper concretas y súper ajustadas a lo que pasa. Entonces el profesor ve lo que le pasa en la clase, saca notas, saca apuntes, habla con los estudiantes, hablamos mucho con los estudiantes, con los directores, tratamos de comunicarnos de todos lados y reaccionar rápido, on time, ¿no? Eso es ¿Con quiénes se comunica? ¿Quiénes son esos tutores? Esos tutores son, bueno, por eso cumplen las dos partes, cumplen una parte, o sea, gente que es más de la profesión de psicología, que usa parte de apoyo, y otras personas que son más de la parte de pedagógica y didáctica. Y también nosotros, o sea, tenemos esos tutores como referentes, pero nosotros también invitamos y bueno, convocamos siempre a gente especialista en un tema. Por ejemplo, si hay un problema de dificultad de aprendizaje, contratamos a una persona y hacemos un curso para esos profesionales de ese tema, porque ese expertise no está obviamente todo en la organización, ¿no? Se han acercado muchísimos docentes a darnos una mano, a contribuir en esta formación. O sea que esa es otra forma de participar. Otra forma de participar es esa, y o sea, apoyar a estos profesionales en lo que están haciendo, ir a ver una clase, acompañarlos. Eso es una forma que mucha gente se ha acercado a dar una mano, y la verdad, digo, para hacer solamente un número de la gente que postuló el año pasado la convocatoria fue de 615 personas, o sea, 615 jóvenes que, siendo profesionales o estudiantes avanzados, decidieron comprometerse y dedicarse, dijeron, bueno, nos vamos a dedicar 2 años a hacer esto, que tiene una dedicación. Nosotros, eso creo que es importante y no lo dije, Emiliano, esto nosotros le pedimos a las personas que tengan una dedicación principal en su vida, o sea, que se dedique durante 2 años a esto, obviamente compartiendo con otras cosas, con la carrera, pero que se dedique, que no llegue cansado de tardecita a dar clases, que realmente se dedique a esto durante 2 años. Pero ojo, quedó dicho a lo largo de la charla, estamos hablando, por ejemplo, de estudiantes universitarios. Sí. Al mismo tiempo están siguiendo su propia carrera. Están con otras actividades, pero quiero decir que esta sí tiene una actividad central y no una actividad marginal en nuestro día. Eso quiero decir. ¿Cuántas horas de clase deben asumir? Nosotros le pedimos que den 10 horas de clase directa, o sea, 10 horas de clase por semana. Por semana. O sea, ese es el mínimo. Ese es el mínimo. ¿Y el máximo? ¿Hay un máximo? No hay un máximo. En realidad, cada inspección, o sea, en 20 horas por inspección, a una persona puede dar más de una materia y tener más de 20 horas, pero no hay un máximo en realidad. Hay sobre todo un mínimo, porque bueno, el compromiso nosotros le pedimos a esa persona que haya tomado 10 horas, en ciclo básico en contexto vulnerable. Eso es lo que nosotros le pedimos para recibir la capacitación que nosotros le ofrecemos, ¿no? La condición de que tiene que estar dispuesto a dar clases en institutos de zonas de contexto vulnerable es muy importante, sí, es básica. Es súper importante y es básica. ¿Y por qué? Esto no es caridad, es un tema de derechos humanos, ¿no? Es central entender que las personas que no tienen profesor, casi todas son en contexto vulnerable, porque es ahí donde el sistema de elección de horas es medio perverso en ese sentido, pero además es donde si no tengo un profesor, más lo sufro, porque capaz que uno tiene la oportunidad de ir a un profesor particular o en el contexto del hogar, pero ahí no haber tenido un año profesor de matemática y la dirección debe pasarlo de año, es un tema. Igual en cantidad, una cosa que también es importante, en cantidad no son millones de horas vacantes que hay, son pocas, pero esas pocas para nosotros son súper importantes de cubrir, porque es un lugar donde hay que tener el 100% cubierto, no alcanza con que sean pocas, ¿no? Yo al pasar utilicé la palabra voluntarios a propósito de estos estudiantes universitarios que se anotan en los llamados de Enseña Uruguay. Voluntarios entre comillas, ¿no? Yo utilizaba el término en el sentido de que son personas que tienen que tener esta voluntad de jugar este papel, que tengo la impresión de que son personas que de algún modo están poseídos de un compromiso social, de una preocupación por estos asuntos,
Pero ojo, no van a ser profesores honorarios, ¿no? De ningún modo. No. Ellos, o sea, estas horas, por eso digo, nosotros le pedimos un compromiso de que tomen estas horas, que ellos las toman respetando el procedimiento y son contratados por el subsistema, tanto secundaria como UTU, como cualquier otro docente, y cumplen los derechos y las obligaciones de cualquier otro docente. Van a ganar el sueldo de un docente que ingresa con la categoría de ellos. Y bueno, y responden al director, obviamente. O sea, nosotros no hacemos algo distinto a eso. Son personas que podrían haber tomado esas horas a pesar de enseñar Uruguay. Solo que le hacemos es a esa persona, a ese compromiso, le aportamos esta capacitación, donde también hay una cosa que me parece importante, Emiliano, es que también hay una sinergia entre ellos. O sea, el hecho de juntarnos, de compartir experiencias, es súper importante, como ellos mismos también van construyendo su camino y su desafío, ¿no? Lo que les aporta Enseña Uruguay es todo esto que tú has venido describiendo en cuanto a apoyo, formación, seguimiento. No dinero. Ellos no reciben un plus de sueldo de la organización, ¿no? No, para nada. No hay ningún contrato laboral con la organización, ni nada, ninguna beca, nada. No. Es solamente el apoyo de ese lugar. Sabes que tengo una cantidad de preguntas de los oyentes. Vamos a ir a ellas enseguida en la segunda parte de la entrevista. Mientras sigue planteado el debate a propósito de la reforma educativa, desde la sociedad civil van surgiendo iniciativas. Una de ellas es la que estamos conociendo esta mañana, Enseña Uruguay, una organización que selecciona y capacita a estudiantes universitarios o profesionales universitarios para que den clases en centros educativos públicos de contexto vulnerable, donde justamente muchas veces faltan docentes. Estamos conversando con Juan Martín Fernández, economista y estudiante de magisterio, que es director ejecutivo de Enseña Uruguay. Una flor del mar, un delfín tras un velero. Esta noche no paso. En dos palabras, Juan Martín, ¿por qué un estudiante avanzado de abogacía se postularía para dar clases de historia en un liceo público de contexto crítico? Yo creo que los jóvenes están siendo parte de este debate de la educación y este momento de reflexión sobre la educación, y la gente busca comprometerse, realmente intentan comprometerse y bueno, ¿qué puedo hacer yo? Esa es la primera gran pregunta que buscan y que buscan responder, y buscan un sentido. Creo que eso es lo que los empuja a un compromiso por entender y por contribuir de alguna forma a la educación del país, ¿no? Tengo varios mensajes de los oyentes, decía, y hay varios en particular que van, como este de Jorge, a este punto. ¿Esa organización ha pensado en dar cabida a profesionales jubilados? Sí, mirá, está abierto. En realidad nosotros no tenemos un límite de edad. Cuando yo digo jóvenes, hablo de jóvenes de espíritu en realidad, porque no se requiere ese espíritu para afrontar este desafío. Pero sí, no hay un límite de edad, y siempre y cuando cumplan las condiciones de secundaria, están súper abiertas las puertas. Sí. Otro mensaje dice: soy ingeniero agrónomo y productor arrocero. Desde el año 2001 soy docente en una escuela agraria, porque comparto justamente los conceptos que están exponiendo. Mi nombre no importa, cordial saludo, etcétera. O sea, una iniciativa individual, pero que va por el lado este. Sí. Podría preguntarse, ¿Enseña Uruguay es un IPA paralelo? No, ni mucho menos. Nosotros intentamos contribuir justamente a que estos profesionales, si quieren seguir en la docencia después de estos años, hagan la formación tradicional. Nos parece súper importante. Esto no viene a sustituir lo otro, ni mucho menos viene a contribuir para que estos profesionales desarrollen estas capacidades que les permitan desenvolverse correctamente en el aula. Pero no, creo que al revés. La idea es que motivar, y ya hay algunos de los que están dando clases que están haciendo algunas materias en formación docente. Creo que es súper importante eso. El año pasado, desde ADES, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo, se rechazó este programa. El dirigente Luis Martínez dijo en unas declaraciones al diario El Observador que los universitarios no se forman para dar clases y que los profesores tienen 4 años con diferentes materias referentes a la formación docente, que los universitarios no. ¿Cómo responden a ese argumento?
No, nosotros dialogamos, después yo conversé con Luis Martínez, hemos conversado con ellos, entiendo su postura, nosotros compartimos muchos de los desafíos que ellos, las propuestas que ellos piden. Nosotros lo que decimos, bueno, ya pasa, y mientras se cumpla el estatuto docente, que fue como, por eso existe Enseña Uruguay, o sea, mientras se cumpla el estatuto docente y mientras se cumpla el procedimiento, estas personas, estos profesionales tienen el derecho de poder tomar las horas y después son profesores más. Entonces, esto está coordinado con la ANEP. Sí, no es una coordinación, nosotros tenemos un diálogo, obviamente, y es un diálogo súper positivo, pero quiero volver a decir, los protagonistas, los que toman las horas son los profesionales, son ellos los que impulsan. Nosotros le pedimos el mínimo para la capacitación, entonces son ellos los que después tienen, independientemente si uno está de acuerdo con el Enseña Uruguay o no, los profesores están dando clase y son parte del sistema, ¿no? Una vez que pasan por los cursos de formación de Enseña Uruguay, estos profesionales o estudiantes universitarios van a la elección de horas. ¿De qué manera participan de la elección de horas? Sí, participan de horas en este momento, después en un momento vamos a tener que cambiar eso, pero en este momento están participando después que se eligen todos, pasa de los efectivos y los interinos, si quedaran horas vacantes de algunas asignaturas, que no de todas, se hace un llamado a listas complementarias, esas listas complementarias ahí acude al llamado. O sea que ustedes entran, estos estudiantes o profesionales entran al final de todo el proceso, sí. A buscar las horas que quedaron libres, efectivamente. Libres, sí. No, la idea es, y justamente eso es lo que se conversó con el movimiento sindical, la idea es no reemplazar profesores, obviamente, es que los profesores tomen sus horas, elijan, y después que pasan una y otra vez las listas, las horas vacantes, se hace ese llamado a listas complementarias, y ahí es donde nosotros acudimos a ese llamado. ¿Cómo está haciendo la relación con los sindicatos entonces? No, en términos, nada, o sea, hay un diálogo, pero nada, no creo que tienen cosas mucho más importantes que el programa Enseña Uruguay, de contribuir ahí, ¿no? Entonces hay un diálogo, pero no hay más que eso, ¿no? Otra pregunta que viene de la audiencia la plantea Cristina de Sarandí Grande en Florida. ¿Enseña Uruguay se concentra solo en Montevideo o también cubren el interior? No, en realidad, otra vez digo, o sea, como son los profesores los que eligen, este año han elegido todos en Montevideo, pero si algún profesional, decide elegir en el interior, el programa está dispuesto a llegar. O sea, yo soy del interior, fui a una escuela rural, así que conozco bastante el interior del país y sé que ahí donde más falta, pero también nosotros no obligamos a los profesionales a elegir en un centro educativo. Ellos eligen y nosotros después le damos la capacitación. Entonces, eso requiere mucho de que ellos... Sí, está abierto la idea de llegar al interior. Sí. ¿Cómo se financia Enseña Uruguay? Bien, Enseña Uruguay es una asociación civil, se financia con aportes de privados, 100% con aportes de privados, todos locales, empresas o personas, y bueno, y no responde a ningún grupo religioso ni partidario, ¿no? Es totalmente apartidario y religioso en ese sentido. ¿Están cómodos en cuanto a los recursos para bancar los programas que se han planteado? No, bueno, siempre los recursos son la principal, para este tipo de proyectos, la principal restricción son los recursos. Entonces, obviamente que son más bien bienvenidos gente, personas y empresas que se quieran sumar. Lo que sí está bueno es eso, que yo empiezo a ver de todos lados, de mucha gente, o sea, creo que a veces no se observa eso, pero la solidaridad y el compromiso de mucha gente en este tipo de programas como herramienta para canalizar esa solidaridad, la verdad es un placer estar en mi rol en ese sentido de percibir toda esa ayuda y ese compromiso que hay de la sociedad uruguaya por la educación pública del país. ¿Cuántos profesionales han pasado ya por Enseña Uruguay? En este año están trabajando 8 profesores, y el año que viene pensamos tener 20. Ajá. Son números chicos. Sí, son números chicos porque nosotros estamos, cuidando mucho lo que hacemos, tratando de realmente, si digo que de 615 personas hay 8 en aula, realmente estamos tratando de que las personas que queden realmente estén comprometidas y realmente... Pero el oyente puede pensar, tanto trabajo... para que el impacto sea No, la idea son programas o sea, uno está en educación y las cosas de la educación llevan tiempo, entonces la idea es ir dando pasos firmes y ojalá podamos escalar, o sea, tenemos obviamente nuestras proyecciones de escalar, pero eso también depende de cómo va a evolucionar el sistema educativo y cómo nosotros vamos a contribuir ahí. El sistema de selección es muy exigente, dijiste al pasar. Sí, es bastante exigente, es muy exigente porque estamos poniendo una persona enfrente a alumnos, entonces eso requiere un compromiso de nuestra parte y realmente ser responsables con eso. Pero igual, Emiliano, yo
8 profesores, obviamente. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas le exigen ustedes a esos aspirantes? Bueno, a ciertas habilidades blandas, como capacidad de comunicarse, de organizarse, de alcanzar objetivos, de ese lado, y también una parte mucho personal de qué entienden de lo que van a hacer. O sea, no estamos buscando gente que va a probar a ver qué puedo hacer. Eso es muy importante. Tienen que asumir un compromiso de permanencia, digamos. Claro, nosotros hacemos un filtro muy fuerte buscando que estas personas se queden en el aula, porque obviamente lo que menos queremos es que se vayan, porque estamos reproduciendo un problema. Entonces hacemos mucho énfasis en que esta persona haya tomado una decisión realmente reconociendo todos los factores que lleva. Reconociendo, por ejemplo, lo que va a ganar, cuál es el sueldo. Exactamente. Y el contexto en el que tiene que trabajar. Exactamente. Y los desafíos. Y que esté dispuesto entonces a sostener la tarea ¿Durante un año por lo menos o durante 2? Durante 2 años, que es lo que dura, o sea, durante 2 años. Por más que le hagan un ofrecimiento más tentador. Más tentador sí pasa, o sea, los profesionales que nosotros seleccionamos tienen un alto costo de oportunidad porque son requeridos por muchas empresas y por mucho, el sector público. Entonces pasa que estas personas están sacrificando en ese punto de vista un potencial salario, ¿no? Y eso tienen que tenerlo bien asumido. Lo tienen que tener bien asumido, sí. ¿Cómo está corriendo el llamado en este momento? Por eso, está ahora abierto de septiembre a octubre hasta el 30 de noviembre. Estamos recibiendo consultas y cualquier duda que tengan, pero también ya pueden postular desde nuestra página web. Y venimos bien, venimos con 220 postulaciones hasta el día de hoy, así que vamos a llegar más o menos al mismo número que el año pasado y a ver si podemos tener 20 profesionales en aula el año que viene. Ibas a agregar algo por ahí, yo te interrumpí. Sí, no me acuerdo qué iba a decir. Bueno, pero entonces hablemos de los próximos pasos. Sí. Esto de cubrir horas docentes que quedan vacantes. ¿Es lo único en lo que ustedes se enfocan? Me acordé de lo que iba a decir igual. Quiero decir que en términos, puede pasar chico en términos de 8 personas, pero estamos llegando más o menos a 800 adolescentes. Esos 800 adolescentes es un número menor o mayor, pero significa que esos 800 adolescentes no tendrían ese profesor si no fuera por el profesor que nosotros pusimos ahí. Entonces ahí hay que también relativizar eso del término de los números, y obviamente nuestro rol como sociedad civil, ONG, es un foco y ir construyendo desde ahí. Será el rol del sistema educativo público y de los gobernantes hacer esto masivo y lograr solucionar los problemas de la educación, ¿no? O sea que si el año que viene consiguen 20 docentes, ¿van a estar abarcando a cuántos alumnos? Y más o menos 100 alumnos tienen cada uno, así que 2000. Yo les preguntaba por dónde sigue la cosa ahora. Sí, ahora es por eso, fortalecer, entender mejor lo que hacemos. Estamos recibiendo muchas devoluciones de directores, de los estudiantes. Estamos tratando de escuchar muchos a los estudiantes. Hace 2 días estuve reunido con 2 estudiantes de un profesor, preguntándole qué diferenciaba, qué veía, qué querían, y tratar de escuchar a ellos. Creo que es un atajo que muchas veces no tomamos, que nos permite llegar a... Entonces es fortalecer el programa, eso como lo primero. Después de ese fortalecimiento del programa, lograr cierta escala y cierto impacto, pero también empezar a pensar y a contribuir a partir de lo que vamos viviendo y experimentando, que estos profesionales que están viviendo en el aula ya empiecen a pensar y a contribuir con otro tipo de soluciones. Creo que ahí es donde está como la sostenibilidad de este proyecto, es que estas personas, después de estos 2 años que conocen, hay por ejemplo una iniciativa que está buena en Perú, donde funciona este programa, donde los egresados del programa de Enseña Perú se suman al Ministerio de Educación y hacen piensan y diseñan soluciones súper aplicadas para los contextos donde estuvieron trabajando. Esa creo que es como la sinergia que intenta empezar a mover este programa, ¿no? La forma de comunicarse con Enseña Uruguay es el sitio web. El sitio web, exactamente, que es www.ensenauruguay.org. Juan Martín Fernández, gracias por acompañarnos esta mañana y después nos cuentan más adelante cómo ha seguido todo. Gracias a ti, Emiliano, y muchas gracias por esta oportunidad.